Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Marco Antonio García Guzmán, de la sección A del curso de compiladores Jornada Domingos, y mi número de carnet es el 3190 1714048. Y el día de hoy le vengo a dar mi explicación sobre el tema análisis semántico. Pues, vamos a empezar con definir qué es un análisis semántico. El análisis semántico es la tercera fase de la etapa de análisis para la construcción de un compilador. Esta etapa consiste en asegurarse que los tipos de las variables son correctos. Más adelante, bueno, si quieres se lo voy a mostrar ahorita de una vez y más adelante lo vuelvo a llamar. Pero como ya vamos avanzados en el curso, podemos darle sentido a esto del por qué dice que ya es la tercera fase. Si en clase hemos visto el siguiente diagrama, el cual el tema número uno para comprender el curso fue el análisis léxico. Del análisis léxico pasamos al análisis sintáctico. Y la tercera fase, tal como lo indica el concepto que acabamos de leer, es el análisis semántico. Ambas fases, las tres fases como tal, llevan al manejo de la tabla de símbolos y al manejo de errores. Al pasar estas fases, ya podemos generar nuestro código intermedio. El código intermedio genera una optimización del código, que esto ya consiste en una reducción de líneas del código o de una mejor forma de escribirlo para poder llevarlo ya al código máquina y que sea mucho más sencillo de ejecutarlo y de procesarlo como tal para la máquina. Entonces, por el momento voy a eliminar esta imagen y más adelante la volvemos a mandar a llamar. Bueno, vamos a pasar al análisis. ¿En qué categoría se divide el análisis semántico? Pues el análisis semántico se divide en dos categorías. La número uno es el análisis de la exactitud del programa y la segunda es el análisis para mejorar la eficiencia. Bueno, con el análisis de la exactitud del programa nos referimos a lo siguiente. Esta parte es la que se encarga de revisar que nuestro código tenga sentido con relación al compilador o lenguaje que hayamos definido previamente. Esto quiere decir de que eh, nosotros ya por lógica y por los conocimientos que tenemos, sabemos que hay cosas que tienen que tener sentido para que se operen correctamente. Voy a poner el ejemplo de una operación matemática. Sabemos de que el orden de los símbolos son multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, por ponerle un ejemplo práctico. Pero obviamente, si nosotros definimos un programa, un lenguaje nuevo, con nuestra propia tabla de símbolos, con nuestras propias reglas sintácticas y todo eso, podríamos cambiar el sentido de la operación como tal, dando prioridad a la suma o a la resta o qué sé yo, ¿verdad? Pero a esto es a lo que se refiere. Obviamente sabemos, como les mencionaba, por los conocimientos que ya tenemos, de que la forma correcta, eso en el ejemplo mencionado, serían multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Y fuera de que tenga sentido no solo en una estructura de una operación, también tiene que tener sentido este, lo que queremos dar a entender. Sacándolo ya del lenguaje de matemático, pues no podemos mezclar algunas letras que no tengan sentido, ¿verdad? Esta es la forma en que yo lo comprendo. Ahora bien, el segundo punto se refiere al análisis para mejorar la eficiencia. Eh, Esta parte tiene relación con la generación del código intermedio. Aquí vamos a explicar por qué tiene relación con el código intermedio. Para empezar, vamos a definir qué es código intermedio. El código intermedio
Es la parte que traslada el código de una forma optimizada, reduciendo la cantidad de líneas para poder eh, hacer una mejor ejecución del mismo, ¿verdad? Y también, y la última fase sería que ya con este código que obtuvimos del código intermedio, o sea, nuestro código optimizado, vamos a llegar al lenguaje de máquina. ¿Y qué obtenemos después del lenguaje máquina? Pues obtenemos el código objeto, que va a ser el código que se va a compilar de una vez por todos en nuestro, en nuestro programa, ¿verdad? En esta presentación vamos a abarcar todos los elementos que contiene el análisis semántico. Entonces, vamos a pasar a hablar de los TDS. Solo que disculpe que a cada rato respiro, pero es porque estoy un poco resfriado y me fatigo al hablar mucho. Pero bueno, los TDS. ¿Qué significa TDS? Traducción dirigida por sintaxis. Sí. Esto tiene que ver con las etapas anteriores, no precisamente del análisis sintáctico, sino que se integra al análisis semántico. Los TDS son un mecanismo útil para realizar el chequeo de tipos y la generación de la representación intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este, el segundo punto menciona que los TDS son un mecanismo útil para realizar el chequeo de tipos, es decir, de que tiene que tener relación, ¿verdad? No podemos nosotros declarar una variable string y asignarle un número como tal. O bien no podemos definir, por ejemplo, una variable como entero, o un booleano, o un real, o cualquiera, o un double, y asignarle eh, como valor o un nombre, ¿verdad? Qué sé yo, Pepito. No podemos hacer eso. Entonces, la traducción dirigida por sintaxis es un mecanismo que permite realizar la traducción de lenguajes usando una gramática. Aquí acabamos de dar con el punto. La traducción dirigida por sintaxis es un mecanismo que permite realizar la traducción del lenguaje usando una gramática. Esta gramática ya tiene que estar predefinida al momento de realizar un TDS, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido? ¿Sí? Porque obviamente volvemos al punto inicial. Si nosotros definimos que A menos B es 3, en nuestra gramática es completamente válido. Obviamente que en la vida real no funciona así, pero esto es lo que quiere dar a entender eso. Nuestro TDS va a analizar y va a hacer concordancia de acuerdo a las reglas que nosotros hayamos definido en nuestra gramática. Y bueno, vamos a pasar a... Bueno, anteriormente también mencionamos que las gramáticas libres de contexto no están en la presentación, pero sí vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es una gramática libre de contexto? Es donde agregamos el lenguaje que vamos a utilizar y cuál va a ser la estructura que este lenguaje va a tener. Este lenguaje es el que se va a utilizar en el TDS. Es lo que le acababa de explicar, ¿verdad? De que de acuerdo a la estructura que nosotros definamos en nuestro lenguaje, esa va a ser las reglas que va a validar nuestro TDS. Ok. ¿Y a qué nos referimos con el chequeo de tipos? Se refiere a que los tipos de datos declarados en nuestro código tengan compatibilidad. Vamos a regresar solo para no perdernos. Ahorita estamos aquí. El chequeo de tipos se refiere a que los tipos de datos declarados en nuestro código tengan compatibilidad. Lo que les mencionaba, ¿verdad? De que si declaramos un string lo tenemos que igualar a un texto. No lo podemos igualar a un número. Y viceversa. Por poner el ejemplo más práctico y cotidiano que tenemos. Este, Vamos a ver, los DDS. Solo déjenme revisar. Aquí voy a volver a hacer énfasis en la generación de la representación intermedia. ¿Qué es esto?
la generación de representación intermedia es el archivo que se genera al finalizar el análisis semántico, y este es el que sirve de entrada para la generación del código intermedio, y que este a su vez pueda pasar a la etapa de optimización de código. Estamos hablando siempre de eso, solo estamos llamando solo estoy haciendo énfasis en algunos conceptos para que no nos perdamos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a terminar de aclarar aquí. Y solo para concluir el tema de los TDS, un TDS consiste en una gramática a la cual se le agregan atributos o los símbolos no terminales. Existen varios tipos de TDS. Estos dependiendo de la forma en cómo se cargan esos atributos y cómo son usados los valores de dichos atributos. Aquí tal vez ya va quedando más claro el concepto de qué es un TDS. Vamos ahora a los DDS. DDS es una definición dirigida por la sintaxis. Carga los valores de los atributos asociando reglas semánticas a las producciones de la gramática. Bueno, el DDS, aquí tenemos este ejemplo, que es una producción. Y esta producción es igual a una expresión que luego va a sumar otro terminal. Eso es lo que quiere decir esta producción. Un punto muy importante, de las producciones salen las reglas semánticas. Eso más adelante lo vamos a terminar de comprender con un ejemplo. Pero de las producciones nacen nuestras reglas semánticas. ¿Sí? ¿Qué más trata de hacer un DDS? Un DDS también dice que los atributos están asociados a símbolos de la gramática, es decir, el lenguaje que definimos previamente. Y las reglas están asociadas a producciones. Tal vez este ejemplo no lo tenemos por aquí, pero lo que quiere decir que las reglas están asociadas a producciones, por ejemplo, es que si X es un símbolo y A es un atributo, se define entonces como X.A como el valor del atributo A en un nodo X del árbol del análisis sintáctico. También más adelante vamos a presentar un árbol para que lo entendamos de una mejor forma. Solo déjame revisar que esté grabando. Sí. Aquí solo vamos a hacer énfasis en qué es un atributo antes de empezar a hablar de esto. Y un atributo son los símbolos que ya definimos y las reglas nacen luego de generar las producciones, tal como lo vemos en este ejemplo. Es lo que le mencionaba aquí, ¿verdad? Que los atributos son los símbolos que ya definimos en nuestra tabla. Y de acá, de las producciones como tal, salen nuestras reglas semánticas. ¿Qué tipos de atributos pueden ser utilizados, llamados o implementados en un DDS? Los atributos pueden ser de cualquier tipo. Aquí vamos a mencionar los de tipo número. Pueden también ser los de tipo estructurados. Hay varios tipos de atributos de tipo estructurado. Entre esos están las pilas, las colas, los árboles, los vectores, las matrices, los arrays, etc. También podemos hacer referencia a la tabla de símbolos. Aquí voy a hacer un paréntesis con este punto, ya que es importante mencionar que para hacer de referencia a dichas tablas de símbolos vamos a tener que hacer uso de los famosos punteros para poder hacer referencia a cierto espacio de nuestra tabla, ¿verdad? Y también tenemos los de tipo strings, que pueden representar secuencias largas de código generado por la DDS. Este código puede ser el código intermedio usado por el compilador. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de una producción de una operación matemática de 3 más 5 por 4. Aquí es donde les mencionaba yo, de que aquí están estas producciones y de aquí salen nuestras reglas semánticas. Y pues vamos a explicar cómo es que funciona esta parte. De primero,
de la cadena 3 más 5 por 4. L va a producir una expresión, ¿sí? Y esta expresión va a tener un valor, ¿sí? Por eso aquí E punto valor. Y esta expresión va a ser impresa a pantalla a través de la instrucción print, ¿sí? Luego, E va a producir otra expresión y va a ser sumada otra expresión. En otras palabras, eh, el valor que tiene E va a poder sumarse con otro terminal que va a tener un valor también asignado, ¿sí? Luego, T va a ser igual a T con su valor multiplicado por otra terminal, podemos decir en este caso F, por su respectivo valor. Entonces va a ser T por F. Aquí podemos ver lo de la producción y aquí está la regla semántica. T, la variable T con su valor va a ser igual a T con su valor por F por su valor. Y aquí está la producción como tal. Esta es muy entendible. Luego tenemos que T va a poder ser igual solamente a F por su valor, ¿sí? Aquí podemos ver que T punto valor va a ser igual a F punto valor. También tenemos aquí que F puede ser igual a E con su respectivo valor entre paréntesis. ¿Sí? Aquí cambia la forma, pero es completamente válido. Estos no tenían paréntesis. Principalmente de aquí arriba. Puede haber sido F. ¿Sí? En lugar de E puede haber sido F. En paréntesis es completamente lo mismo. Simplemente está haciendo énfasis en la regla, en cómo puede ser llamado. Puede ser llamado en paréntesis, que como también es completamente válido. Y puede ser llamado directamente. Y por último, pues hace referencia a que F puede ser igual a cualquier dígito. Y ese va a ser el valor asignado. Entonces ahí sería, pues entonces estas serían nuestras producciones y ya con estas producciones podemos construir nuestras reglas semánticas, tal como lo he venido explicando durante la presentación. De las producciones nacen nuestras reglas semánticas, ¿sí? También podemos decir que acabamos de realizar nuestro DDS porque le estamos definiendo el sentido a nuestra sintaxis a través de los valores que estamos asignando a las producciones. Recordemos que parte de la función de la DDS es también ya definir valores. Entonces esta es otra parte importante de la DDS. Aquí tenemos el árbol sintáctico. Y pues esto va a tener, se puede recorrer tanto de arriba como para abajo, como de abajo para arriba. Esto ya va a depender de qué forma estemos, por así decirlo, viendo el árbol, de qué forma estemos heredando los atributos. Más adelante vamos a ver ¿cómo se llama? Los tips, de las formas en que pueden ser heredados los atributos. Hay dos, eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento voy a explicar este árbol. Y lo vamos a explicar de arriba para abajo y luego de abajo para arriba. Dependiendo de en este caso, por ser una operación matemática, se recuerdan que si quiere lo voy a copiar para que no nos perdamos. Es el mismo. A cada quien se le hará más fácil se recorrer el árbol, si de arriba para abajo o de abajo para arriba. Vamos a hacer de primero de arriba para abajo. Entonces partimos de arriba para abajo. Entonces L va a imprimir 23. ¿Qué es 23? Prácticamente ya es el resultado. Por eso es de que le digo de que va a ser dependiendo de la forma en que se nos haga más fácil recorrer el árbol. ¿Sí? Entonces L va a producir E. E igual ya va a tener el valor 23 porque va a venir de la suma como tal de E más T. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a E, que E va a ser el 3
más t, que t trae la multiplicación de 5 por 4. Pero vayámonos por partes, entonces nos venimos para la derecha, ¿sí? Entonces t me va a producir t y f. T va a tener punto valor de 5 por f, que va a tener punto valor 4, ¿sí? Desde aquí nace el 20, 5 por 4, 20. Y de este lado simplemente venimos arrastrando nuestra t con el valor 3. T punto valor 3, ¿sí? De este lado lo vamos a venir jalando siempre. Aquí prácticamente sería el inicio de nuestra operación, donde definimos que f punto valor va a ser 5 y cte punto valor va a ser igual a 4. Aquí simplemente estamos declarando los valores y f punto valor va a ser igual a 3, ¿sí? Y prácticamente ese sería nuestro árbol recorrido de arriba para abajo. Ahora a mí se me hace más fácil recorrer una operación matemática de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque como ya es un lenguaje que nosotros ya sabemos cuáles son las reglas de nuestra sintaxis, entonces sabemos de que de ley vamos a tener que arrancar con la multiplicación y que de último, al obtener el resultado de nuestra multiplicación, vamos a proceder a sumar, ¿sí? Utilizando siempre este ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces nos vamos igual. Luego de declararle valores a cada terminal, o cada expresión, o luego de definir cada expresión, llegamos al punto en donde podemos decir que 5 por 4 a la hora de operar es igual a 20, ¿sí? Por fin hacemos uso de nuestro signo más que viene arrastrando nuestra variable e con el valor de 3. Y ya sabemos que por orden jerárquico ya podemos sumar el valor de t, que viene de 5 por 4, 20, más el valor de e, que es 3. Entonces 3 más 20 sería 23. Ahí estaría nuestro recorrido de abajo hacia arriba. ¿Sí? Aquí vamos a dar una explicación de las reglas semánticas. Las reglas semánticas establecen dependencias entre los atributos de los diferentes símbolos. El árbol de análisis sintáctico de una gramática que solo tiene atributos sintetizados, que ahorita vamos a explicar qué son los atributos sintetizados, pueden decorarse con una recorrida en posorden, es decir, de izquierda a derecha, ¿sí? Y de luego a la raíz. Esta corresponde a la recorrida que se realiza el parse bottom-up al reconocer una cadena. Los atributos heredados sirven para expresar la dependencia que hay entre una construcción del lenguaje de programación y su contexto. Aquí tenemos un ejemplo de los atributos heredados, ¿sí? Tenemos dos tipos, los heredados y los sintetizados. El número 1, que son los heredados, tenemos el siguiente ejemplo, en donde podemos ver que en los heredados el padre le hereda los atributos al hijo. ¿Y cuál es la diferencia entre el heredado y el sintetizado? Pues que mientras que en el heredado el padre le hereda los atributos al hijo, en el sintetizado el hijo le hereda los atributos al padre. Es lo que le mencionaba yo al principio. Esto va a depender de qué forma hagamos nosotros el recorrido. Esto tiene que ver con la forma en que estemos recorriendo el árbol. Si es acaba lo que le mencionaba, eso tiene que ver con la forma en que estemos recorriendo el árbol, si es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como en el ejemplo que vimos, el ser una operación matemática, yo creo que es relativamente sencillo o más sencillo empezar de abajo para arriba, simplemente para que nosotros vayamos respetando el orden jerárquico de los operadores. Bueno, ahora vamos a hablar de los EDT, que son esquemas de traducción. Bueno, ¿qué incluyen los EDT? Es una gramática que tiene embebida fragmentos de programa en las producciones. Todo lo que ya aplicamos en el DDS puede ser aplicado en los esquemas de traducción. Se denomina acción semántica. Pueden tener atributos sintetizados y heredados.
Las acciones semánticas son tratados como un símbolo terminal más y la, la posición de la acción semántica en el cuerpo de la producción determina el orden en el que se realiza la ejecución. Este último punto pues, es el que hace referencia a todo lo que hemos venido platicando. Este último punto en específico que indica que la acción semántica en el cuerpo de producción determina el orden en el que se realiza la ejecución. Pues como hemos venido platicando durante toda la presentación, si nosotros sabemos de que de primero va multiplicaciones, luego divisiones, luego sumas, luego restas, ese es el orden que hay que respetar. Sin embargo, al estar nosotros haciendo nuestra propia gramática, este orden puede ser alterado. Y al final del camino, el programa va a definir las reglas que nosotros hayamos definido en nuestro lenguaje. ¿Sí? No quiere decir que vaya a estar malo si al final nosotros vamos a definir nuestras reglas. Entonces, en resumen, ¿qué es un EDT? Pues es donde vamos a agregar qué es lo que va a ejecutar en el programa cuando nosotros ejecutemos una producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de las producciones nacen nuestras reglas. Y aquí tenemos un ejemplo de un EDT. Pues aquí tenemos que D produce T y ya hace uso de llaves en donde L ya tiene definido un tipo, ¿sí? Un tipo. Aquí podemos ver en la línea 2 que ya hacen uso de la palabra T va a ser igual a int. Este int ya es parte de un lenguaje de programación que se da por entendido que va a ser T tipo igual integer. Lo que es parte del lenguaje de programación es la palabra int. Y igual con la línea 3, T es igual a real. La palabra real ya es parte del lenguaje de programación. Por último, tenemos la línea 4 y 5, que es en donde L1 va a ser igual a lo que contenga L en él y L2 va a poder conllevar un ID, que dicho ID va a poder tener un tipo y la expresión quedaría id.entry, L y lo que contenga L, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los scope. El scope de una entidad es el conjunto de lugares en un programa donde el nombre se refiere a dicha entidad y es válido en ese contexto. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es un scope? Podemos definir un scope como un ámbito en el programa. Por ejemplo, si estoy hablando de variables globales, el ámbito de esas variables va a ser el programa completo. Y si estoy hablando de variables que yo declaro localmente dentro de una función, entonces el ámbito de esas variables va a ser dicha función. ¿Por qué? Porque solo van a ser utilizadas dentro de dicha función en donde fueron declaradas. Y por último vamos a hablar de la pila semántica. Las rutinas semánticas suelen hacer uso de una pila. La pila semántica que contiene la información semántica asociada a los operandos y a veces a los operadores en forma de registros semánticos. Bueno, ya para finalizar la presentación, solo voy a dar unos cuantos ejemplos. Y le vamos a colocar qué tipo de errores, ¿sí? Para que aprendamos a definir si es un error léxico, si es un error sintáctico o si es un error semántico. Entonces, si quiero, aquí último voy a crear una última diapositiva y voy a poner ejercicio. ¿Sí? Voy a mandar a traer estos y le vamos a colocar el tipo de error que es. Bueno, va a venir el número 1, sería un error léxico. ¿Por qué? Porque en primer lugar, dudo que la palabra strass esté definida en nuestro lenguaje
haciendo uso a un tipo de dato. Entonces es un error léxico. Número 2, tenemos string b, este, eh, entre comillas pines igual punto y coma. Aquí en donde está el error. Tenemos un error sintáctico, pero correcto léxicamente. ¿Por qué? Porque todos esos atributos son permitidos por nuestro lenguaje. Sin embargo, no hacen sentido en el orden en el que fueron colocados. Entonces, por eso es admitido porque existen los símbolos, mas no están en el orden correcto. ¿Sí? String C igual a gato entre comillas, punto y coma. Está correcto sintáctico, léxico y semánticamente. Este sí cumple con los tres requisitos. Tiene sentido, todo pertenece a nuestra tabla de símbolos en nuestro lenguaje y, y está en el orden correcto. ¿Sí? Vamos con este. Este tiene un error semántico, pero correcto léxica y sintácticamente. ¿Por qué? Eso está permitido en nuestra tabla como tal y en nuestro lenguaje. Hace sentido como tal. Sin embargo, tiene un error semántico. ¿Por qué? Porque aquí estamos definiendo un entero y lo estamos igualando a un texto. ¿Sí? La estructura como tal está bien, pero no hace sentido la forma en que lo colocamos. ¿Sí? Y por último tenemos int a igual 5. Pues vamos a copiar este. Este cumple todos los requisitos de que debe tener una línea de código correcto. Bueno, ingeniero, esa ha sido mi presentación. Espero haya sido de su agrado y espero haberme dado a entender que a veces uno se pone nervioso. Muchas gracias, ingeniero, y que pase feliz noche.